Bueno, bienvenidos al curso de cálculo diferencial, a la sesión del 17 de febrero del 2021. Vamos a retomar lo que vimos la vez pasada. Hablamos de la conexión entre la primera derivada y lo que le llamamos monotonía, que tiene que ver con el crecimiento o el decrecimiento de una función. Y entonces básicamente lo que dijimos la vez pasada es que si teníamos una función f continua en un intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto y, entonces, si f' de x es positiva para toda x en el abierto, entonces la función es creciente en el intervalo y. Si por otro lado la función f' de x es menor que 0 para toda x en el abierto, entonces f es decreciente en el intervalo y. También hablamos nosotros del concepto de concavidad y dijimos que una manera en que podíamos describir nosotros concavidad es a través del comportamiento de la derivada de la función. O sea, tengo una función f y supongo que es derivable en el intervalo abierto y. Entonces, ahora, si f' es creciente en el intervalo, entonces voy a decir que la función f, la original, es cóncava hacia arriba en el intervalo y. Y si por otro lado la derivada de f es una función decreciente en el intervalo y, entonces vamos a decir que f es una función cóncava hacia abajo. Y es muy fácil recordar cuál es cuál, porque cóncava hacia arriba es como una sonrisa, y cóncava hacia abajo, pues es una boca de tristeza, ¿no? Ahora, también dijimos que si una función es dos veces derivable, si tenemos una función que es muy suave porque posee no solamente primer derivada, sino también tiene segunda derivada en el intervalo abierto y,
Entonces tengo un criterio un poco más sencillo que este para saber si la función f es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo en el intervalo i. Y esto es si f segunda derivada de x es positiva, entonces f es cóncava hacia arriba, mientras que si f doble prima es negativa para toda x en y, entonces pues f es cóncava hacia abajo. Bueno, vamos a introducir entonces dos criterios que nos van a ser muy útiles para lo que vamos a hacer. Uno es el criterio o prueba de la primera derivada y que nos dice lo siguiente. Otra vez, tenemos una función continua sobre el cerrado AB y diferenciable o derivable en el abierto AB, excepto posiblemente en el número crítico C que está en AB. Entonces, si f' de x cambia de positiva a negativa en ese número o punto crítico C, entonces f de C representa un máximo relativo. Mientras que si f' de x cambia de negativa a positiva en el punto crítico C, entonces en f de C tenemos un mínimo relativo. Y si f' de x tiene el mismo signo algebraico a cada lado del punto crítico C, pues entonces simplemente f de C no es un extremo, ¿no? Entonces vamos a ver aquí un ejemplo. Ya moví esto. Vamos a ver aquí un ejemplo que es el siguiente. Tengo f de x es igual a 2x cúbica menos 3x cuadrada menos 12x más 7. Entonces, pues primero lo que quiero encontrar es puntos críticos. Que son los puntos o donde la derivada se hace cero o donde la derivada no existe. En este caso, no hay de estos otros puntos donde la derivada no existe, ¿no? Entonces la derivada es 6x cuadrada menos 6x menos 12. Y pues lo que quiero es reescribir esto menos 1 por x menos 2. A ver.
Y pues lo que quiero es ver cuando la derivada es 0. Y eso va a ocurrir cuando el paréntesis sea 0. Pero esto es x menos 2 por x más 1. Entonces, pues tengo dos puntos críticos. Los puntos críticos, PTS crit, son x igual a menos 1 y x igual a 2. Y entonces quiero ver déjenme poner aquí una línea con los puntos críticos, ¿no? Aquí están menos 1 y 2. Y aquí quiero poner los factores estos que tengo. Quiero poner primero el x más 1. Luego quiero poner el x menos 2. Y ahora lo que procedo a hacer es cómo se comportan estos factores en los diferentes intervalos. Entonces, x más 1 para x menores que menos 1, pues es negativo. Para x entre menos 1 y 2 es positivo. Y para x mayores que 2 es positivo. X menos 2 para x menores que menos 1 es negativo, para x entre menos 1 y 2 es negativo, y finalmente para x mayores que 2 es positivo. El factor 6 que tengo ahí, pues lo puedo poner si quiero, pero pues ese siempre es positivo, sin importar el intervalo, ¿no? Es constante. Entonces, si multiplico aquí 6 por x menos 2 por x menos 1, x más 1, pues aquí el signo va a ser positivo. Aquí va a ser negativo y aquí va a ser positivo. Entonces, lo que vemos es que f' de x en x igual a menos 1 cambia de positivo a negativo. Entonces, sabemos que debe de haber un máximo local en x igual a menos 1. Y f' de x en el otro punto crítico, que es 2, cambia de menos a más. Entonces, debe de haber un mínimo local
de la función en x igual a 2. ¿Sí? Entonces aplicamos este teorema que está aquí para este ejemplo, para encontrar, por lo pronto, máximos locales o máximos relativos y también mínimos locales o mínimos relativos. No encontramos este caso. No se dio este caso. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. El que quiero hacer es el siguiente. G de x es x sobre 1 más x cuadrada. Esta función también está definida en todas partes. G' de x, tengo que usar la regla del cociente, elevo esto al cuadrado, pongo aquí lo mismo, 1 más x cuadrada, por la derivada de x menos x por la derivada de lo de abajo, que es 2x. ¿Y esto cuánto me da? Esto me da 1 menos x cuadrada sobre 1 más x cuadrada al cuadrado. Aquí también pues quiero encontrar los puntos críticos. Pues esta derivada siempre está bien definida, entonces no hay ningún problema. Pero para tener g' de x igual a 0, pues lo que necesito tener 0 es el numerador. Y esto quiere decir que x es más o menos 1. Bueno, si otra vez aquí considero la línea y pongo los puntos críticos, menos 1 y 1, pues creo que no hay ningún problema en poner aquí directamente 1 menos x cuadrada. Vamos a ver. Si yo pongo aquí 1 menos x cuadrada y tomo un número menor que menos 1, ¿cuánto me da? Esto 1 menos x al cuadrado me va a dar negativo. Sí, por ejemplo, menos 2, me quedaría menos 2 al cuadrado, es 4. 1 menos 4 es menos 3. Si tomo un número entre menos 1 y 1, pues va a quedar positivo. Por ejemplo, si tomo 0, pues me da 1. Y si tomo números mayores que 1, pues me va a dar otra vez negativo. El otro factor que tengo aquí siempre es positivo, porque es un cuadrado.
Por lo tanto, si calculo g' de x, ahora es división, no es multiplicación, pero no importa, va a quedar menos entre más, menos, más entre más, más, menos entre más, más. Entonces, otra vez, aquí hay un cambio de menos a más. Entonces, en x igual a menos 1 tenemos un mínimo relativo o mínimo local. Y cuando cambia aquí de más a menos en x igual a 1, pues vamos a tener un máximo relativo o un máximo local. Bueno, continuamos. Tenemos también un criterio o prueba de la segunda derivada. ¿Por qué se juntan estos dos? Y lo que me dice aquí es que si tengo una función para la cual tengo la suerte de que exista su segunda derivada sobre el intervalo que estoy trabajando y que contiene al punto o número crítico c, entonces, si f' es positiva, entonces en f de c tengo un mínimo relativo. Si f' de c es negativo, entonces en f de c tengo un máximo relativo. Y finalmente, pues si la segunda derivada es 0, entonces pues esta prueba falla y no puedo decir más respecto al punto C. Tendría que o aplicar la prueba 1 o hacer otras cosas, ¿no? Y también esta prueba va a fallar si f' o f' no existen en C, en el punto crítico. Vamos a ver. Aquí voy a calcular si existe la segunda derivada. Y pues es 12x menos 6. Simplemente. O si factorizo aquí nada más para que sea un poco más sencillo. Y pues, ¿qué pasa cuando uso estos puntos aquí? Pues, si uso el primero, menos 1, me va a quedar aquí menos 2, menos 1, me queda menos 18. Entonces, esto es negativo. Entonces, tengo a ver,
Usé menos 1. Sí, está bien. F' es esto. Entonces, F doble prima es 12x menos 6. Y si evalúo en x igual a menos 1, me da negativo. Si tenemos un máximo, otra vez no sabemos, es un máximo relativo, ¿no? Y por otro lado, si calculamos f doble prima en 2, que es el otro punto, tengo 6, 2 por 2, 4 menos 1, es 18. Entonces f segunda es positiva. Entonces tengo un mínimo. Bueno, en x igual a 2 tenemos un mínimo local o relativo. Sí. Aquí pues, es un poco más complicado porque g doble prima de x sí existe, pero ahora tengo que elevar al cuadrado. Este cuadrado lo tengo que elevar al cuadrado, entonces va a quedar aquí a la cuarta. Luego pongo aquí 1 más x cuadrada al cuadrado. Y la derivada de 1 menos x cuadrada pues es menos 2x. Y luego pongo menos 1 menos x cuadrada. Y la derivada de lo de abajo, es 2 veces 1 más x cuadrada por la derivada de 1 más x cuadrada, que es 2x. Entonces voy a tratar de simplificar esto. Si se fijan, puedo cancelar arriba y abajo un 1 más x cuadrada, o sea, puedo cancelar este. Aquí quito 1 y queda 1, y aquí pues van a quedar 3. Entonces va a quedar aquí al cubo, y aquí va a quedar 1 más x cuadrada por menos 2x. Pues puedo factorizar el 2x. Entonces
Entonces me va a quedar aquí menos 1 más x cuadrada menos 2, 1 menos x cuadrada. Entonces, ¿qué va a quedar aquí? Va a quedar 2x cuadrada menos x cuadrada es x cuadrada. Y menos 1 menos 2 es menos 3. Esto es g doble prima de x. Y teníamos dos puntos interesantes que eran el menos 1 y el 1. Entonces g doble prima de menos 1 pues es 2 por menos 1, 1 menos 3, 1 más 1, esto es menos 2, es 4, 2 al cubo es 8, parece que es un medio. Entonces g doble prima de menos 1 es positivo. Entonces tenemos un mínimo local en x igual a menos 1. Y pues es muy parecido a lo que obtenemos en el otro caso. En el otro caso, g doble prima de 1 es 2 por 1 por 1 menos 3 entre 1 más 1 al cubo. Y esto da menos un medio. Entonces, pues g doble prima de 1 es negativo y por lo tanto tengo un máximo local en x igual a 1. Y pues esta situación otra vez pues no se presentó, en donde f doble prima de c es 0, porque en ese caso pues hay muchas posibilidades, hay muchas opciones. De hecho, muy relacionado con este último hecho es lo siguiente. Vamos a pensar que tenemos una función continua en un punto C. Y, a ver, pero prefiero verlo así. Tengo una función continua f y voy a decir que un punto sobre la curva c, f de c es un punto de inflexión para la curva, pues básicamente si se cumplen estas dos condiciones, la importante es la segunda, que la concavidad cambia al pasar el punto C, o sea, tengo concavidad de un tipo en un lado y luego tengo concavidad del otro tipo del otro lado de C. Pero además insisto que la función f tiene que tener una recta tangente
en el punto C. Sí, o sea, pido estas dos condiciones. Que F tiene que tener una recta tangente y la otra es que la concavidad cambia, o sea, igual que aquí que cambiaban las cosas de positivo a negativo, aquí también eso es lo que sucede. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Es un ejemplo muy sencillo para no batallar. Es la función x cúbica. Y aquí quiero tomar como punto el 0. Entonces necesito encontrar la primera derivada y necesito encontrar la segunda derivada. Entonces, el punto que tengo es el 0, pues f de 0 también es 0, ¿no? Quiero ver si es un punto de inflexión. Entonces, lo primero que necesito ver es que existe la recta tangente a f en 0. Pues sí existe, porque f' de 0 pues es 0. Y entonces, si el punto es pues queda y menos 0 es igual a 0, que es la pendiente esta, x menos 0. Y pues queda la recta horizontal y igual a 0, ¿no? Entonces, sí tengo una recta tangente. Ahora, aquí voy a poner el 0 y aquí voy a poner, pues yo creo que voy a poner de una vez 6x, ¿no? Que es la segunda derivada de f. Entonces, para los puntos que están a la izquierda de 0, pues esto es negativo. Y para los puntos que están a la derecha, 6x es positivo. Entonces, si hay un cambio aquí, la segunda derivada pasa de menos a más. El más, recuerden, es la sonrisa, es lo positivo, ¿sí? La concavidad positiva.
es la sonrisa. El menos es la tristeza, es la concavidad, así. Entonces, si experimenta esta función x cúbica que tengo aquí, un cambio de concavidad en el punto cero, ¿no? ¿Qué pasa con una función como raíz cúbica de x? Pues esta función sabemos que está definida para toda x. El dominio de esta función son todos los números reales, siempre está bien definida. Siempre está bien definida para x negativa, 0 o positiva. Y pues otra vez quiero ver la conducta en el punto 0, que también en este caso es este. Bueno, como f de x es x a la 1/3, pues f' de x es 1/3 por x a la menos 2/3. Y de una vez voy a calcular la segunda derivada. La segunda derivada pues es 1/3 por menos 2/3, que son menos 2/9 x, y si le quito 1 a menos 2/3, pues tengo a la menos 5/3. Y aquí pues nos damos cuenta de que f' es la raíz cúbica de x cuadrada. Y esto no está definido. No está definido para x igual a 0. ¿Sí? Entonces, si no está definido, pues no puedo construir la recta tangente así como siempre lo he venido haciendo. ¿Sí? No puedo poner y menos 0, igual aquí poner la pendiente, y aquí x menos 0, porque esta m, que es la pendiente, pues no está definida, porque yo no puedo tomar aquí x igual a 0. No puedo tomar x igual a 0 ahí. Entonces, espero que quede claro que aquí, como la gráfica de f carece de una recta tangente, en el punto no puedo decir que el punto 0, 0 es un punto de inflexión. Sí, no podemos hacer.
Bueno, pues estoy trabajando en el examen que será el viernes y pues me cuesta mucho trabajo elaborarlo, conseguir problemas para el examen y por eso también no he subido yo algunos ejercicios porque pues, me tiene muy ocupado el examen. Entonces, espero que ustedes puedan consultar en los libros que ustedes están utilizando para estudiar, pues problemas relacionados con lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Y los traten de resolver. Bueno, me despido, les deseo una buena tarde.